Entonces, este es un patrón recurrente que he notado desde que comencé a vivir en apartamentos. Todo empezó con mi primer apartamento en el año 2000. Acababa de mudarme de casa y vivía con mi nuevo esposo. El mundo se sentía fresco, prometedor, lleno de esa esperanza ilimitada que solo con el inicio de un nuevo capítulo en la vida. El complejo de apartamentos era común, poco notable, salvo por un detalle peculiar, la anciana que vivía en la unidad a la izquierda de la nuestra. Desde nuestro patio, a menudo podíamos verla cuidando sus flores, o eso parecía, mientras permanecía inmóvil con una regadera suspendida sobre macetas alineadas a lo largo de la barandilla de su balcón. Su figura era frágil, su silueta pequeña contra el fondo del edificio de estuco gris, y había algo en su presencia que me inquietaba sutilmente. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuvieran dictados por algún ritmo invisible, y su mirada nunca se desviaba demasiado, casi como si estuviera perpetuamente en guardia. Pero mi esposo y yo desestimamos nuestra incomodidad. La gente tiene sus rarezas, y además, acabábamos de embarcarnos en nuestra nueva vida juntos. Había cosas más grandes y brillantes en las que enfocarnos. Pasó un año sin incidentes hasta una tarde tardía cuando el aire se vio interrumpido por el estridente caos de las sirenas. Al mirar por nuestra ventana, vimos luces parpadeantes mientras un camión de bomberos y paramédicos entraban al camino del complejo. Una multitud se estaba reuniendo, atraída por el alboroto, y me sentí compelida a unirme a ellos, la curiosidad superando mi reticencia a salir al escenario caótico. La fuente del disturbio era inconfundible, era la unidad de la anciana. Los bomberos estaban agrupados en su puerta, sus herramientas pesadas brillando bajo la luz del atardecer que se desvanecía. Podíamos escuchar voces apagadas, frenéticas y elevadas en un intercambio acalorado. La mujer se había barricado dentro, gritando una y otra vez, «No, no lo abriré, váyanse ahora». Su voz era chillona, inquietantemente decidida, cada palabra cortando el aire como una hoja fría. El departamento de bomberos parecía reacio a entrar por la fuerza, intentando en cambio razonar con ella. Pero cuanto más se prolongaba el enfrentamiento, más claro se hacía que la diplomacia estaba fallando. Eventualmente, llegó la gerente de arrendamiento con una llave. Recuerdo vívidamente su expresión, atrapada entre la frustración y el miedo, mientras insertaba la llave en la cerradura. Sin embargo, en lugar de retroceder con gracia, tropezó y casi cayó, sobresaltada por alguna fuerza invisible mientras la puerta crujía al abrirse. Los bomberos irrumpieron, sus botas pesadas resonando contra el suelo mientras se apresuraban a despejar el espacio. Pero tan rápido como entraron, la urgencia se desinfló. No había fuego. Nada estaba mal, al menos, nada visible. La mujer estaba en el centro de su pequeña sala, su rostro pálido y retorcido en desafío. Cuando le preguntaron por qué había pedido ayuda, no ofreció ninguna explicación, solo negó con la cabeza como si desestimara su mismísima presencia. Sus ojos eran salvajes, brillando con algo que no podía identificar del todo, ¿miedo? ¿Enojo? O tal vez algo más oscuro. El equipo de emergencia se fue sin mucha ceremonia, murmurando entre ellos sobre haber perdido el tiempo. La gerente cerró la puerta tras ellos, sus hombros rígidos por la incomodidad, y la multitud se dispersó, susurrando especulaciones. Mi esposo y yo descartamos el incidente como otro evento extraño en el tapiz de la vida urbana, una anécdota menor para archivar. Fue solo más tarde que comenzaron a surgir peculiaridades sobre los hábitos de la anciana. Sus queridas flores, por ejemplo, no eran lo que parecían. En una fría mañana de invierno, mientras la escarcha se deslizaba por el vidrio y la mayoría de las plantas se marchitaban, sus flores permanecían vibrantes, casi antinaturalmente. Una inspección más cercana reveló la verdad, eran falsas, hechas de plástico y pegadas meticulosamente en su lugar. Sin embargo, la tierra debajo de ellas se mantenía húmeda, como si sustentara algo invisible. No podía decidir si era divertido o inquietante. Durante las siguientes semanas, mis pensamientos seguían regresando a la escena detrás de su puerta aquel día. Repetía en mi mente el recuerdo de los bomberos entrando con tanta fuerza solo para salir con las manos vacías, sus rostros nublados por la confusión. Algo en la forma en que ella había estado, inmóvil en su sala, me dejaba un sabor amargo en la boca. No tenía miedo de los intrusos, ni vergüenza por el alboroto que había causado. En cambio,
Irradiaba desafío, una certeza silenciosa e inquietante que parecía flotar en el aire como un hedor persistente. Me preguntaba qué la había llevado a encerrarse, qué horrores podría haber estado intentando desesperadamente mantener fuera, o tal vez mantener dentro. Luego estaban los sonidos. Al principio sutiles, apenas registrándose como algo más que el zumbido de la vida en un apartamento, pero se hicieron más fuertes con el tiempo. Empezó con suaves golpeteos en horas extrañas de la noche, débiles pero rítmicos, como uñas tamborileando contra las paredes. Mi esposo lo atribuyó al asentamiento del viejo edificio, pero yo no estaba tan segura. El golpeteo parecía originarse en su unidad, y no importaba cuán quieta estuviera la noche, nunca cesaba. A veces, cuando el viento soplaba justo bien, juraba que podía escuchar susurros débiles, como el tono apagado de una conversación llevada a través de las paredes. Me convencí de que era mi imaginación, aunque en el fondo no estaba tan segura. Una noche, me desperté sobresaltada por un fuerte golpe. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba, mis oídos atentos a cualquier señal de más disturbios. Mi esposo, de sueño pesado, permaneció ajeno. Caminé de puntillas hacia la ventana, atraída por una necesidad inexplicable de ver qué había más allá. Allí estaba ella, de pie en su balcón en plena madrugada, su figura iluminada por el pálido resplandor de la luna. Me estaba mirando, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural, sus ojos sin parpadear brillando en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió, y retrocedí tambaleándome desde la ventana, mi aliento atrapado en la garganta. Cuando me atreví a mirar de nuevo, ya no estaba. El sueño se volvió esquivo después de eso. Cada crujido de las tablas del suelo, cada leve susurro del viento, ponía mis nervios en máxima alerta. El apartamento, una vez un santuario de promesas y nuevos comienzos, ahora se sentía opresivo, sus paredes cerrándose a mi alrededor. Comencé a temer las noches, sabiendo que traerían una nueva ola de inquietud. Mi esposo intentaba tranquilizarme, pero podía ver la duda parpadeando en sus ojos. Él también había comenzado a notar la extrañeza que parecía adherirse a nuestro hogar como un sudario. En una mañana particularmente gélida, decidí enfrentar mis miedos de frente. Me quedé cerca de su puerta, fingiendo ajustar mi bufanda mientras echaba miradas furtivas a las peculiares flores que adornaban su balcón. La tierra debajo de ellas estaba húmeda, como había observado antes, pero ahora parecía más oscura, casi negra, con un brillo aceitoso que relucía bajo la luz. El aire alrededor de su unidad se sentía más pesado, más denso de alguna manera, y no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Mi piel se erizó mientras me obligaba a alejarme, prometiéndome nunca volver a acercarme tanto. Los días se convirtieron en semanas, y la inquietud seguía creciendo. No podía evitar notar cómo nuestros vecinos la evitaban, sus miradas desviándose al pasar junto a ella en el pasillo. Incluso la gerente de arrendamiento, una mujer conocida por su actitud amigable, parecía acercarse a su unidad con temor. Era como si un entendimiento tácito hubiera echado raíces entre los residentes, un acuerdo colectivo de mantener la distancia. Me encontré preguntándome qué podrían saber ellos que yo no sabía, qué secretos podrían estar escondidos detrás de la mirada fría e inflexible de la anciana. Cuando estuvimos listos para dejar ese apartamento 2 años después, casi la había olvidado. El día de la mudanza fue un torbellino de actividad, con familiares yendo y viniendo para ayudarnos a cargar nuestras pertenencias. Pero entonces, un pequeño momento, aparentemente insignificante, la trajo de vuelta al foco. Mi cuñada preguntó casualmente, ¿quién es esa anciana afuera? Algo en la pregunta me pinchó, un hilo tenue de inquietud que se tensó. Salí a mirar, y allí estaba ella, de pie en medio de la carretera. Vestía nada más que un vestido delgado de casa, sus pies descalzos contra el asfalto agrietado, y su cabello colgaba en mechones desordenados alrededor de su rostro. Su postura era rígida, su expresión en blanco, pero sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que hizo que mi estómago se revolviera. No habló, solo observó, su presencia un peso opresivo que no podía sacudir. Incluso mientras el sol se ponía más bajo y las sombras se alargaban por el complejo, ella permanecía allí, silenciosa e inmóvil, su mirada siguiendo al camión de mudanza mientras se alejaba. Me dije a mí misma que lo dejara ir, que lo atribuyera a otra excentricidad suya, pero una inquietud corrosiva se enterró profundamente dentro de mí,
susurrando que no había visto lo último de ella. La vida después de eso fue dura, por decirlo suavemente. En los meses siguientes, la desgracia parecía envolvernos como un sudario sofocante. Un pariente querido falleció, súbito y trágico. Perdí mi trabajo, sorprendida por despidos que nos dejaron luchando por llegar a fin de mes. La presión financiera nos llevó al borde, e incluso nuestro matrimonio comenzó a tambalearse bajo el peso del estrés creciente. Pasaron 2 años en ese ciclo sombrío antes de que finalmente decidiéramos mudarnos de nuevo, desesperados por un nuevo comienzo. Nuestro segundo apartamento era más pequeño pero estaba ubicado en una parte más tranquila de la ciudad. Las calles arboladas y los parques cercanos ofrecían un tenue rayo de esperanza, un respiro de la cadena opresiva de tragedias que nos habían seguido. Por un tiempo, me permití creer que las cosas mejorarían. Las paredes de nuestro nuevo hogar estaban recién pintadas, y el aire olía limpio, libre del peso de los viejos recuerdos. Pero incluso en la luminosidad de este nuevo capítulo, había una sombra en un rincón de mi mente, una sombra con la forma de la anciana. Me dije que ella no tenía influencia en mi vida, que la serie de dificultades era coincidencia, no estaba conectada con ella de ninguna manera. Sin embargo, mis pensamientos me traicionaban. Me encontraba escaneando rostros en el supermercado, demorándome demasiado en los bordes del parque, buscando algo, o alguien, que desesperadamente esperaba no encontrar. Era absurdo, lo sabía, pero la mente humana rara vez es racional frente al miedo. Pasaron meses sin incidentes. Por primera vez en años, comencé a sentir una frágil sensación de normalidad regresando a mi vida. Encontré un trabajo a tiempo parcial, mi esposo y yo comenzamos a reconectarnos, y por un breve momento, parecía que lo peor quedaba atrás. Entonces, en una tarde por lo demás tranquila, la vi de nuevo. Estaba caminando por el parque a unas pocas cuadras de nuestro apartamento, el aire fresco de otoño mordiendo mis mejillas. El sendero estaba bordeado de robles altos, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos hacia el cielo. Al doblar una esquina, allí estaba ella, una figura en la distancia, de pie más allá de las canchas de tenis. Al principio, pensé que era un truco de la luz o un producto de mi imaginación. Pero al acercarme, la figura se solidificó. Era ella. Estaba en medio del sendero, sus pies descalzos pálidos contra el asfalto agrietado, su delgado vestido de casa ondeando en la brisa. Su postura era tan rígida como la recordaba, su rostro tan inexpresivo como piedra. Sin embargo, sus ojos estaban vivos, ardiendo con una intensidad que hacía que el mundo a su alrededor pareciera opaco en comparación. Mis piernas se congelaron bajo mi peso, mi aliento atrapado en la garganta. No podía ser ella. Era imposible. Esta era una ciudad diferente, una vida diferente. Sin embargo, el parecido era innegable. Consideré darme la vuelta, retroceder por el sendero y fingir que no la había visto. Pero una curiosidad mórbida me mantuvo en el lugar, arraigándome al sitio como un árbol anclado por raíces invisibles. Como si percibiera mi vacilación, inclinó la cabeza, un movimiento lento y deliberado que envió un escalofrío por mi columna. Sus labios se movieron, formando palabras que no podía escuchar. Entonces, sin previo aviso, se giró y se alejó, desapareciendo en el abrazo sombrío de los árboles. Me quedé allí por lo que pareció una eternidad, el eco de su presencia oprimiéndome como un peso físico. Esa noche, comenzaron las pesadillas. No eran del tipo corriente, los fragmentos fugaces e insensatos de una imaginación hiperactiva. Estos sueños se sentían reales, tangibles, como si me estuvieran arrastrando a una realidad oscura y retorcida que existía justo más allá del velo de mi vida despierta. En ellos, la anciana estaba al pie de mi cama, su sombra extendiéndose larga y negra por las paredes. Sus ojos ardían como brasas, y aunque sus labios nunca se movían, podía escuchar su voz, baja y gutural, susurrando palabras que no podía entender pero que me llenaban de un temor primal. Me despertaba empapada en sudor, mi pecho agitado como si hubiera estado corriendo. La habitación estaba silenciosa, salvo por el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Sin embargo, la sensación de su presencia persistía, adherida al aire como humo. Me decía que era solo un sueño, una manifestación de mi ansiedad persistente. Pero en el fondo, sabía que no era así.
Las siguientes semanas fueron un torbellino de inquietud y paranoia. Comencé a verla en todas partes, en la esquina de mi ojo mientras caminaba por la calle, reflejada en el vidrio de un auto que pasaba, de pie al borde del parque con la cabeza inclinada en ese ángulo antinatural. Cada vez que me giraba para enfrentarla, desaparecía, dejándome cuestionando mi propia cordura. Las desgracias siguieron poco después. Nuestro perro enfermó, una dolencia súbita y misteriosa que dejó al veterinario perplejo. Las facturas se acumulaban, tensando nuestras finanzas ya frágiles. Mi trabajo a tiempo parcial, que había sido una fuente pequeña pero vital de ingresos, fue abruptamente eliminado por recortes presupuestarios. Mi esposo y yo comenzamos a discutir con más frecuencia, el estrés de nuestras circunstancias abriendo una brecha entre nosotros. A través de todo esto, la presencia de la anciana se alzaba como una nube de tormenta en el horizonte. No necesitaba aparecer físicamente para que sintiera su influencia. Era como si el mismísimo aire hubiera cambiado, vibrando con una energía malévola que se filtraba en cada rincón de nuestras vidas. Comencé a evitar el parque por completo, no dispuesta a arriesgar otro encuentro. Pero apenas parecía importar. La viera o no, su sombra estaba siempre presente, un espectro silencioso que acechaba cada momento de mi vigilia. Intenté investigar experiencias similares, pasando horas en foros y sitios web oscuros dedicados a lo paranormal. Mi búsqueda arrojó poco más que anécdotas vagas y advertencias crípticas sobre precursores y maldiciones. Nada de eso me acercó a entender quién o qué era ella. El colmo llegó una noche cuando regresé a casa y encontré la puerta principal entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba, todos mis sentidos en alerta máxima. El apartamento estaba inquietantemente silencioso, el aire pesado con una quietud antinatural. Al moverme por las habitaciones, no encontré señales de un intruso, ninguna evidencia de que algo hubiera sido tomado o perturbado. Sin embargo, al entrar al dormitorio, un escalofrío me recorrió. Sobre la cama yacía un solo objeto, una flor marchita, sus pétalos frágiles y ennegrecidos por la decadencia. Sabía, sin sombra de duda, que no había estado allí cuando salí esa mañana. Mis manos temblaban mientras la recogía, el tallo frágil rompiéndose entre mis dedos. El peso del gesto era inconfundible. Me estaba advirtiendo, o quizás marcándome. Esa noche, no dormí. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, mi espalda presionada contra la pared mientras aferraba un cuchillo de cocina en la mano. Me sentía como una presa, cazada por un depredador invisible que podía atacar en cualquier momento. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas, tomé una decisión. Teníamos que irnos. No importaba a dónde fuéramos ni cuánto costara. Quedarnos en ese apartamento, en esa ciudad, ya no era una opción. Fuera lo que fuera que la anciana representara, fuera cual fuera la fuerza que ejerciera, no podía escapar de la sensación de que se estaba acercando. Y esta vez, no estaba segura de que sobreviviría a su mirada. Para cuando llegamos al tercer apartamento, debería haberlo sabido mejor. Debería haber confiado en mis instintos, darme la vuelta en el momento en que la vi esa brillante tarde de primavera. Pero, ¿qué podía haber hecho? No puedes huir de algo que no entiendes. Y tal vez esa sea la parte más aterradora, no estaba atada a un solo lugar. No era solo una vecina de la que podía alejarme mudándome. Dondequiera que fuera, ella, o algo como ella, me encontraba. El tercer apartamento tenía todas las características de un nuevo comienzo. Era un lugar modesto al borde de un pequeño pueblo tranquilo, alejado del bullicio urbano que había definido nuestras vidas durante tanto tiempo. Estaba al final de un cul-de-sac, rodeado de bosques densos que parecían prometer una soledad tranquila. Mi esposo y yo acordamos que esta mudanza sería diferente, que dejaríamos atrás el caos y la desgracia que nos habían seguido durante años. Pero la esperanza, he aprendido, suele ser algo frágil. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, casi de manera inquietante. No había ruidos extraños en la noche, ni sombras parpadeantes en las esquinas de mi visión. Por primera vez en años, comencé a sentir que podía respirar. Daba largos paseos por el bosque, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones y expulsara la ansiedad persistente que había echado raíces en mí.
Mi esposo también parecía más ligero, más él mismo. Incluso reíamos juntos, algo que se había vuelto raro. Era como si finalmente hubiéramos salido de debajo de una nube oscura y opresiva. Pero la quietud nunca se sentía del todo bien. No era el tipo de silencio reconfortante que se asienta sobre un lugar tranquilo, era el tipo que te presiona, agudo y pesado, como un aliento contenido esperando ser exhalado. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi propia paranoia persistente. Pero en el fondo, creo que siempre supe que no duraría. Comenzó una tarde lluviosa a principios de otoño. Estaba sentada junto a la ventana, observando las gotas correr por el vidrio y escuchando el suave golpeteo contra el tejado. El bosque afuera estaba envuelto en niebla, sus siluetas oscuras apenas visibles contra el cielo gris. Por razones que no podía explicar, me sentí compelida a mirar más de cerca, a dejar que mis ojos se enfocaran en las sombras más allá de los árboles. Al principio, no vi nada más que las ramas oscilantes y el ocasional destello de movimiento mientras pequeños animales correteaban por la maleza. Pero entonces, la vi. Estaba de pie justo al borde del bosque, su figura apenas discernible a través de la bruma. Su delgado vestido de caza se adhería a su frágil figura, y sus pies descalzos estaban firmemente plantados en la tierra húmeda. Incluso desde la distancia, podía sentir el peso de su mirada, fría e inflexible. Mi aliento se atrapó en la garganta, y por un momento, quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada. No se movía, no parpadeaba, solo estaba allí, como si hubiera estado esperando a que la notara. No sé cuánto tiempo estuve mirando, pero eventualmente, me obligué a apartar la vista. Cuando volví a mirar momentos después, ya no estaba. El lugar donde había estado estaba vacío, los árboles oscilando suavemente en la brisa como si nada los hubiera perturbado. Pero la inquietud persistía, enroscándose a mi alrededor como una niebla fría. Intenté convencerme de que había sido un truco de la luz, un producto de mi imaginación hiperactiva. Pero en el fondo, sabía que no era así. Los días siguientes fueron tranquilos, pero la tensión en el aire era palpable. Me encontré evitando el bosque, optando por quedarme adentro con las cortinas cerradas. Me decía que era solo una precaución, una forma de calmar mis nervios. Pero la verdad era que tenía miedo de que si salía, la volvería a ver. Y cuanto más intentaba ignorar el miedo, más crecía, supurando como una herida sin tratar. Entonces comenzaron los ruidos. Al principio, eran débiles, un suave golpeteo en las ventanas, un leve crujido de las tablas del suelo en plena madrugada. Mi esposo los descartó como sonidos naturales del viejo edificio asentándose, pero yo no estaba tan segura. Había algo deliberado en ellos, algo que se sentía casi calculado. Era como si la casa misma intentara comunicarse, sus susurros haciéndose más fuertes con cada noche que pasaba. Una tarde, mientras me cepillaba los dientes, noté algo inusual en el espejo del baño. Al principio, pensé que era una mancha en el vidrio, un contorno tenue, apenas visible en la tenue luz. Pero al acercarme más, me di cuenta de que no era una mancha en absoluto. Era un rostro, pálido y sin rasgos, mirándome desde la oscuridad detrás de mi reflejo. Me giré rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza, pero no había nada allí. El baño estaba vacío, salvo por el leve olor a tierra húmeda que parecía adherirse al aire. Desde ese momento, la casa se sintió diferente. No eran solo los ruidos o las sombras que parecían parpadear en los bordes de mi visión, era la sensación de ser observada, de algo invisible acechando justo más allá del velo de la realidad. Incluso mi esposo comenzó a notarlo. Se volvió irritable, regañándome por cosas pequeñas, su habitual calma reemplazada por una tensión latente que ninguno de los dos podía explicar. El punto de inflexión llegó tarde una noche, cuando nos despertó un fuerte estruendo. Corrimos a la sala y encontramos la mesa de café volcada, su tapa de vidrio destrozada esparcida por el suelo. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con llave, no había señales de un intruso. Pero el aire estaba cargado con la misma quietud opresiva que había sentido antes, y supe, sin duda alguna, que ella era responsable. Comencé a verla con más frecuencia después de eso. Aparecía a horas extrañas, siempre al borde de mi visión, siempre observando. A veces estaba al borde del bosque, su figura apenas visible entre los árboles.
Otras veces, captaba destellos de su reflejo en las ventanas, su expresión en blanco e inflexible. Cada vez, desaparecía antes de que pudiera mirarla más de cerca, dejando solo la sensación persistente de su presencia. Las desgracias regresaron con fuerza. Mi esposo perdió su trabajo, nuestro coche se descompuso y nuestros ahorros se redujeron a nada. La tensión entre nosotros alcanzó un punto crítico, y por primera vez en nuestro matrimonio, comenzamos a hablar de separación. Sentía como si nuestras vidas se estuvieran desmoronando, y no importa cuánto lo intentáramos, no podíamos mantener los hilos juntos. En medio de todo esto, no podía quitarme la sensación de que ella se alimentaba de nuestra miseria, haciéndose más fuerte con cada día que pasaba. Comencé a preguntarme si estaba vinculada a la casa, si su presencia estaba de alguna manera arraigada en este lugar. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no estaba limitada por espacios físicos. Era algo completamente diferente, algo mucho más siniestro. A medida que las semanas se convertían en meses, me volví cada vez más desesperada. Busqué respuestas en Internet, buscando cualquier mención de entidades como ella. Pero las historias que encontré eran fragmentadas, llenas de advertencias vagas y descripciones crípticas que solo profundizaban mi sensación de inquietud. Algunas hablaban de precursores del desastre, espíritus que aparecían antes de grandes tragedias. Otras describían figuras sombrías que se aferraban a sus víctimas, alimentándose de su dolor y desesperación. Nada de eso ofrecía soluciones, solo confirmación de que no estaba sola en mis experiencias. Una noche, mientras estaba sentada bajo el tenue resplandor de mi portátil, encontré una publicación antigua en un foro que captó mi atención. Estaba escrita por alguien que afirmaba haber encontrado una entidad similar, una anciana que aparecía en tiempos de tumulto, su presencia marcando el inicio de una serie de calamidades. La publicación estaba llena de descripciones frenéticas y súplicas desesperadas por ayuda, pero lo que más me impactó fue la última línea: no puedes escapar de ella. Te seguirá a donde vayas. Las palabras enviaron un escalofrío por mi columna. Cerré el portátil y miré fijamente la oscuridad, mi mente acelerada. No sabía si la publicación era real o las divagaciones de alguien consumido por el miedo, pero no importaba. La verdad ya estaba clara para mí. No podía escapar de ella. No importaba a dónde fuera, no importaba cuánto corriera, siempre me encontraría. Y así, estoy aquí ahora, rodeada por los restos de una vida que alguna vez conocí, esperando el próximo movimiento en este juego retorcido. La anciana no ha aparecido en días, pero sé que aún está ahí afuera, observando, esperando. Puedo sentir su presencia como una tormenta que se reúne en el horizonte, sus nubes oscuras acercándose cada vez más. No sé cómo terminará esto, pero una cosa es segura: no parará hasta que no quede nada. Los días después de esa realización se mezclaron en una niebla de temor. Sabía que había llegado el momento de enfrentarla, de entender qué quería, o al menos, de confrontar la verdad de su existencia. Ignorarla no había hecho más que permitir que su presencia se enconara, tejiéndose más profundamente en la tela de mi vida. Huir de ella tampoco había funcionado, siempre estaba un paso adelante, una sombra más cerca, una calamidad esperando ocurrir. Si iba a terminar con esto, tenía que dejar de ser la presa y finalmente tomar una posición. Comenzó con los sueños. Siempre habían sido inquietantes, pero ahora eran peores, mucho peores. En ellos, vagaba por pasillos interminables, cada puerta llevándome a una versión de mi pasado. Veía mi casa de la infancia, el primer apartamento, el segundo, y ahora el tercero. Y ella siempre estaba allí, esperando en el umbral de cada uno. En los sueños, no hablaba, pero sus ojos decían más de lo que las palabras jamás podrían. Ardían con algo antiguo, algo mucho más allá de la comprensión humana. Cada vez que despertaba, el peso de su mirada persistía, dejándome empapada en sudor y jadeando por aire. Una noche, al despertar sobresaltada de otra pesadilla, decidí que no podía soportarlo más. Mi esposo había caído en un silencio perturbado para entonces, su propio espíritu aparentemente aplastado bajo la presión de nuestras desgracias. Estaba allí en cuerpo, pero sentía como si su mente se hubiera retirado a algún lugar distante e inalcanzable. Sabía que estaba sola. Fuera lo que fuera esto, maldición, entidad, pesadilla, tenía que enfrentarlo sola.
pasé horas investigando cada posible explicación. Precursores, maldiciones, personas sombra, espectros, espíritus antiguos, nada parecía encajar perfectamente, pero fragmentos de verdad brillaban en cada historia que leía. El hilo común era innegable, fuera lo que fuera esta cosa, se alimentaba del desespero. No mataba directamente. No, su método era mucho más cruel. Te vaciaba, pedazo a pedazo, consumiendo cada onza de esperanza, cada fragmento de alegría, hasta que no quedaba más que una cáscara. Sabía que tenía que romper el ciclo. Si no lo hacía, perdería todo, mi esposo, mi cordura, y posiblemente incluso mi vida. Pero, ¿cómo luchas contra algo que no puedes entender completamente? ¿Cómo te enfrentas a una fuerza que parece existir fuera de los límites de la realidad misma? Comencé a prepararme. No sabía exactamente para qué me estaba preparando, pero el instinto me impulsaba hacia adelante. Reuní cualquier cosa que sintiera significativa, fotografías antiguas, recuerdos, objetos de la vida que había vivido antes de que ella entrara en ella. Si se alimentaba del desespero, quizás podría contrarrestarla con restos de la felicidad que alguna vez tuve. Era un tiro largo, pero era el único plan que tenía. La noche en que decidí enfrentarla fue más fría de lo habitual, el aire cortante y mordaz. Mi esposo se había acostado temprano, dejándome sola en la sala tenuemente iluminada. Me senté en el sofá, los objetos que había recolectado esparcidos frente a mí como talismanes. La habitación estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Esperé, el corazón latiendo con fuerza, cada nervio de mi cuerpo en alerta. Y entonces lo sentí. El aire se volvió más pesado, más denso, presionándome como un peso invisible. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían profundizarse, extendiéndose como manos que intentaban agarrar. Sabía que estaba aquí. Lentamente, me giré hacia la ventana. Allí estaba ella, de pie justo más allá del vidrio. Su figura estaba iluminada por el tenue resplandor de la farola afuera, su frágil silueta proyectando una sombra imposiblemente larga sobre el suelo. Su rostro era la misma máscara en blanco que había llegado a temer, pero sus ojos ardían con una intensidad que envió un escalofrío por mi columna. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio, mirando fijamente un abismo que me devolvía la mirada con igual fervor. Y entonces, como si fuera atraída por alguna fuerza invisible, me puse de pie y caminé hacia la puerta. Salí, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. Ella estaba más cerca ahora, de pie al borde del porche, sus pies descalzos firmemente plantados en el concreto. De cerca, parecía incluso más pequeña, más frágil, pero el aura que la rodeaba no lo era en absoluto. Era opresiva, sofocante, un agujero negro que parecía absorber toda la luz y el calor en sus profundidades. ¿Qué quieres? Las palabras se escaparon de mí antes de que pudiera detenerlas, mi voz temblorosa pero desafiante. Por primera vez, sus labios se movieron. ¿Acaso lo recuerdas siquiera?, dijo, su voz baja y rasposa, como hojas secas desmoronándose en el viento. Sus palabras me atravesaron como un choque, una onda de inquietud que no podía ubicar. ¿Recordar qué? ¿Qué había para recordar? Antes de que pudiera responder, levantó una mano frágil y señaló hacia el bosque. El gesto fue deliberado, casi ceremonial, y sentí una extraña compulsión de seguirla. Contra cada instinto que me gritaba que retrocediera, bajé del porche y entré en la oscuridad. El bosque estaba inquietantemente silencioso, los sonidos habituales de la vida nocturna conspicuosamente ausentes. Mi aliento se condensaba en el aire frío mientras la seguía, su figura deslizándose delante de mí como una sombra desprendida de su fuente. No se giró, no miró para ver si la seguía. Sabía que lo haría. Caminamos por lo que parecieron horas, aunque no pudo haber sido más que unos pocos minutos. Y entonces, abruptamente, se detuvo. Habíamos llegado a un claro, la luz de la luna filtrándose a través de los árboles para iluminar una pequeña lápida desgastada. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La piedra era vieja, sus bordes suavizados por el tiempo, y el nombre grabado en ella apenas legible. Pero no necesitaba leerlo para saber qué decía.
El recuerdo regresó con una fuerza que casi me hizo caer de rodillas. Era ella. No la entidad que me acechaba ahora, sino la mujer que alguna vez había sido. Una vecina de mi infancia, una anciana frágil que había vivido sola al final de nuestra calle. Apenas la había conocido, pero recordaba los susurros, las historias que mis padres contaban para mantenerme alejada de ella. Había muerto en circunstancias extrañas, su cuerpo encontrado semanas después de su fallecimiento, su rostro congelado en una expresión de terror indescriptible. Olvidaste, dijo, su voz cortando la noche como una hoja. Todos olvidaron. Las lágrimas nublaron mi visión mientras el peso de sus palabras se asentaba en mí. No era solo un precursor aleatorio de desesperanza, estaba vinculada a mí, a mi pasado, a algo que había enterrado tan profundamente que me había convencido de que no existía. Lo siento, susurré, aunque las palabras se sentían vacías, inadecuadas. Su expresión no cambió, pero el peso de su presencia pareció cambiar, volviéndose más pesado, más oscuro. Es demasiado tarde para lo siento, dijo. No puedes deshacer lo que se ha hecho. El suelo bajo mis pies pareció temblar, un rugido bajo resonando a través del claro. Las sombras a nuestro alrededor se volvieron más espesas, enroscándose como humo, y sentí una mano fría cerrarse alrededor de mi corazón. Esto era todo. Así era como terminaría. Pero entonces, algo cambió. Los objetos que había traído conmigo, las fotografías, los recuerdos, parecían brillar débilmente bajo la luz de la luna. Su luz empujó hacia atrás las sombras, creando un pequeño círculo de calor a mi alrededor. El peso en mi pecho se aligeró, y por primera vez, vi un destello de algo en sus ojos. No malicia, no enojo, sino tristeza. Retrocedió, su figura disolviéndose en las sombras. No puedes escapar de esto, dijo, su voz desvaneciéndose. Pero puedes vivir con ello. Y entonces se fue. No sé qué era, fantasma, maldición, recuerdo, pero si sé esto, no era solo una anciana. Era un espejo, reflejando las partes más oscuras de mí misma, obligándome a enfrentar lo que había ignorado durante mucho tiempo. Las desgracias no cesaron después de esa noche, pero ya no se sentían insuperables. Aprendí a vivir con la sombra que dejó atrás, a cargarla sin dejar que me consumiera. Donde sea que esté ahora, espero que esté en paz. Y si alguna vez regresa, estaré lista, no para luchar contra ella, sino para enfrentarla. Porque algunas cosas no se pueden escapar. Solo se pueden soportar.